Hola, mi nombre es Camilo. Y yo soy Daniel. Nosotros somos hermanos. Y también somos colombianos. Queremos contarles en este video un poco respecto a nuestra experiencia con el programa de manufactura. Antes que nada queremos decirles Que muchas muchísimas gracias gracias. por todo, por esto. Esto es una bendición, esto ha sido un logro, un objetivo que nos trazamos y ya está aquí, enmarcado nuestro logro. Gracias. Bueno, antes de contarles cómo ha impactado el programa en nuestras vidas y un poco más del proceso del programa, queremos pues contarles cómo llegamos aquí, cuándo llegamos aquí y pues qué buscábamos, ¿no? Básicamente nosotros salimos de Colombia buscando protección y seguridad para nuestras vidas. Llegamos a Estados Unidos más o menos para mayo del 2019 y pues digamos que en el momento en que llegamos empezamos a trazarnos objetivos para pues digamos buscar una mejor calidad de vida. Nosotros ya teníamos nuestros objetivos desde Colombia un poco claros. Siempre hemos sido personas que han luchado por salir adelante. Mi hermano estudió ciencias del deporte, yo estudié música y juntos, gracias a Dios, se nos dio la oportunidad también en Colombia de ser tecnólogos en contabilidad y finanzas. Eso es una bendición y eso hemos hecho. Bueno, pues ya para entrar un poco más en materia, queremos agradecerles a todas las personas que pues han tenido que ver con el programa, a Luna Campos, la asistente administrativa, la directora del programa, a nuestros patrocinadores o los patrocinadores del programa, mi profesor Misael Cortés y a mi profesor José, de verdad muchas gracias por todo lo que hicieron por nosotros, por toda la ayuda, por la paciencia. el apoyo, el seguimiento. Evidentemente no fue fácil porque en el camino se presentaron dificultades. Bueno, pues nosotros iniciamos a estudiar más o menos 6 meses después de llegar a Estados Unidos, para enero o febrero, desde que pues digamos que empezamos a estudiar, pues veníamos con las dificultades de la pandemia y llegó el momento pues en que el programa pasó a ser virtual, ¿sí? Eso pues digamos es una dificultad que hemos tenido todos y que afortunadamente pues pudimos sacar adelante. También tuvimos pues otra dificultad que tiene que ver con la misma pandemia y es que nos contagiamos de COVID. Estuvimos pues enfermos en diferentes niveles. Mi hermano pues estuvo un poco más leve, yo estuve un poco más enfermo, pero pues para ninguno de los dos, ni tampoco para su esposa que también está cursando el curso, fue un impedimento para dar por culminado el programa y pues digamos aprovechar al máximo el programa. Es verdad, nosotros dijimos, bueno, empezamos, lo vamos a terminar. De esta manera pues también queremos demostrar que sí se puede. Realmente esto es algo posible para las personas que vean este video, que no sabemos quiénes sean. Queremos es dar ese mensaje. Esto es posible, los objetivos cuando uno se los pone y cuando las oportunidades se dan así de genial, hay que tomarlas, hay que aprovecharlas. Sí, y es precisamente lo que nosotros hemos hecho. Nosotros pues digamos que a razón del curso hemos tenido la oportunidad de aplicar nuestros conocimientos teóricos en la práctica, ¿sí? En nuestras empresas, cuando trabajamos en diferentes empresas, pues afortunadamente aprendimos y llevado con el programa de la mano aprendimos a manejar la máquina de break press, pues yo también aprendí a manejar montacargas, mi hermano pues aprendió a manejar un robot y yo pues digamos que ya también estoy en el proceso, pero pues todas estas oportunidades son oportunidades que uno tiene que tomar y aprovechar. Evidentemente esto no hubiera sido tan fácil como gracias a Dios se nos ha hecho si no hubiera sido por el programa. Hay cosas que realmente uno llega a Estados Unidos y le enseñan o le toca a uno aprender de manera empírica. Pero con el programa era mucho más sencillo. Uno veía conceptos en el programa, iba a la fábrica y allí estaban esos conceptos. Y uno ya sabía la forma en la que se debía realizar, la palabra técnica. Eso nos ayudó muchísimo para poder avanzar más rápidamente en nuestros trabajos. Y eso también nos ayudó a conseguir promociones y también a ganar más dinero. Sí, ya hablando un poco más personalmente, pues yo tuve la oportunidad de, gracias al programa, pasar a trabajar en Lipper, pues digamos que con una buena asignación salarial y con pues digamos, una buena posición, ¿sí? Mi hermano pues ya trabajaba en Lipper y consiguió pues un ascenso en la compañía
pues digamos que gracias al programa hemos también, se nos abre otra oportunidad, tenemos pues en este momento estamos estudiando inglés 3 semanas, de lunes a jueves, eh, terminando nuestra segunda carrera universitaria en Colombia en Administración de Negocios y pues trabajamos en fin de semana, viernes, sábado y domingo. Pues también queremos que sepan un poco sobre nuestros objetivos a futuro, porque pues como les decimos siempre estamos proyectándonos a futuro. Nosotros queremos hablar inglés muy bien, escribir inglés, poder leerlo de manera fluida. Ya estamos en el camino, ya pues digamos que estamos recorriendo ese camino, es un idioma diferente, tampoco es fácil, pero ahí vamos. La idea es que también podamos aprovechar esta oportunidad para muchas otras cosas. Por medio del programa también tenemos pues proyectado seguir adelante, no solo quedarnos en una zona de confort, sino que queremos pasar ya a hacer estudios un poco más académicos también, por medio pues de la automatización y la robótica. Esto pues, según nos ha comentado Luna Campos, que nos ha ayudado muchísimo, ella nos dice que esto da unos créditos para poder seguir estudiando. Ese es nuestro siguiente objetivo, poder aprovechar esos créditos y pues seguir estudiando. Bueno, no está de más volver a decirles muchas gracias a todos. Muchas gracias. En nombre de todas las personas que hemos estudiado el programa, pues muchas gracias porque es un aporte para la comunidad. A los latinos sobre todo. Es algo que nos gusta, es algo que nos identifica, porque siempre pues digamos que hemos tratado de aportar a la comunidad y ustedes pues digamos que lo están haciendo, nos han apoyado a nosotros. Y aquí estamos para servir. Muchísimas gracias. Hasta luego, que estés muy bien.